Buenos días, mis hermanos. En esta mañana nos corresponde la lección número 6, pero para ello vamos a pedirle dirección a Dios. Amado Padre Celestial, en esta mañana entrego, Señor, esta lección para que donde llegue, bendito Padre Celestial, seas tú hablando, bendito Dios del cielo. Gracias por utilizarnos, gracias Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros y que tú siempre vas delante de nosotros. El título de esta lección es Guerra Espiritual. La palabra de Dios en Efesios 6:12 me dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Cómo entender este texto entonces? Si aquí me está diciendo que mi lucha no es contra persona a persona, sino que estoy empezando a luchar es con el mismo enemigo. Y si tú te pones en un momentico, piensa, bueno, ¿y cómo será esa lucha? Si nos estamos enfrentando a seres que no vemos, ¿cómo me manda Él esas guerras? Tenemos que tener en cuenta que esa guerra tenemos que librarla todos los días. Desde que tú te levantes, tienes que enfrentarte a una guerra. Tal vez hoy te estás enfrentando a una guerra en la escasez, tal vez en enfermedad. Esa es una guerra. Entonces, la palabra de Dios me dice, porque aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Entendiendo esto, miremos qué nos está pasando. En esta mañana voy a ponerles a ustedes en conocimiento, mi hija tenía un examen, el examen del corazón que teníamos que hacerlo regularmente cada año no está muy bien. Mi hija es la secretaria del Ministerio de Intercesión, entonces por eso les cuento a ustedes que son mis hermanos, que son mi familia. Tenemos que estar orando y tenemos que tener la mente, siempre en la mente, que esta guerra la ganamos, pero de rodillas. No ganaremos esta guerra enfrentándome con la gente, peleando con la gente, no. Esta guerra la vamos a ganar, pero de rodillas, clamando. En el transcurso de mi vida y del tiempo nos ha hecho pasar por muchas situaciones difíciles, muchas, que si me pongo a darles testimonio no acabaría hoy. Pero lo que yo tengo seguro es que el Dios a quien yo sirvo es un Dios grande, poderoso, fuerte en batalla. Por eso yo les decía a mis hijas, esto no lo ganamos llorando, lamentándonos, nos vamos a enfermar. Si tenemos una enfermedad de base como es la tiroides, pues se va a empezar a alocar la tiroides. Entonces, ¿dónde está mi confianza en Dios? Tengo que tener confianza en Dios. El día que Dianita me dijo, la secretaria del Ministerio de Intercesión me dijo, mami, vamos a empezar a hacer esto. En ese momento, les confieso, sentí temor, porque ser intercesor no es cualquier cosa. Si entendemos que ser un intercesor es donde el diablo más me va a estar atacando, tenga. Pero entonces yo tengo que pararme y decirle, no, conmigo no puedes, Dios es más grande, porque Dios es grande y poderoso. Si sacó a mi esposo, lo levantó de la muerte, a Dios no le queda nada grande. Lo primero que yo como intercesor, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Y tú allá que me estás viendo, lo primero que tienes que hacer cuando te levantes, siempre te lo he repetido, entrégale ese día a Dios, esa batalla que vas a tener que librar. Todos los días de nuestra vida estamos librando batallas. Aún en tu hogar, ese va a ser el campo de batalla. Si recordamos a David, David salía a la guerra, David se enfrentaba a la guerra siempre. Pero ¿qué era lo que hacía David? David lo que hacía era, yo voy en nombre del Señor. Entonces tú lo que tienes que decir es, yo me levanto esta mañana en el nombre del Señor. Pero decirlo convencido, convencida.
Levántate. Si estás enfermo, di, yo hoy me voy a levantar de esta cama. En el nombre del Señor voy a librar esa batalla de enfermedad. El enemigo, te lo aseguro, que no tiene poder. Porque entonces, bueno, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué murió Jesucristo por ti y por mí? ¿Acaso Él no dio su vida porque nos ama? Él dio su vida, derramó hasta la última gota de su sangre, por amor a cada uno de nosotros. Dice que la guerra espiritual, dice, es una realidad que tenemos que enfrentar todos los días. Y más aún con lo que estamos viviendo, con esta pandemia. Por eso yo te invito a que te cuides. Si cuando vas a un hospital te dicen no puede entrar, pues respetemos que nos están cuidando, que es Dios que nos ama, que no es el celador, que no es el empleado que te está deteniendo, que no te deja entrar porque es muy malo, no. Es porque nos ama Dios. Es porque en ese celador está la presencia de Dios y te dice no entre, por su edad, por su enfermedad, no entre. Tenemos que entender que ese hospital, los hospitales están a full, están contagiados. Pero a veces no lo entendemos, nos enojamos, lloramos, hacemos patalete, queremos entrar a la fuerza. Y yo les confieso, yo era una de las personas que no había puerta que yo no pueda entrarme a los hospitales. Me fascinaba entrar a orar. Pero ahora no lo puedo hacer y me duele. Ayer tuve la oportunidad de ir a visitar a mi hermano que está hospitalizado, pero me hicieron firmar un papel bajo mi responsabilidad. Y yo decía, hombre, como seres humanos somos tercos. Pero bueno, ya estaba dentro, ya qué podía hacer, entré, lo miré, pero qué ansias que tenía de entrarme a cada habitación, qué desespero que sentía mi corazón. Solo pude ir a ver a la abuelita de Sandra, oré por ella, la bendije, y lo más hermoso, hermanos, que les cuento es que cuando yo oraba por ella, ella sacaba su manito de la cobija y me echaba bendiciones. Me sentí feliz, me sentí plena, decía, Señor, si al menos no pude entrar a todas las habitaciones, pude entrar a una. Y por medio de esa abuelita oré por todos. Entonces yo estaba librando esa batalla ahí. El enemigo ha de haber estado feliz burlándose de mí, pero Dios estaba conmigo. No les niego, tenía susto, yo dije, Dios mío, y si ahora ya me contagié, bueno, ahora ya está, pues tendré que soportarlo, pero para la gloria de Dios, Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso. Tenía esta lección de guerra espiritual, el enemigo no quería que la diera. Por la noche yo llegué y les digo, no, yo no preparé clase, yo no lo voy a hacer. Pero después Dios me decía en el oído, levántate, tú eres una guerrera y aquí estoy. Con el corazón partido, pero aquí estoy. Lo malo del cristiano es que a veces vivimos por vivir. Tenemos la oportunidad de orar por otro y no lo hacemos. Que nuestra mente como intercesores siempre esté en la oración. Por cualquier dificultad, por cualquiera, aunque porque estés contento, órale al Señor. Siempre en nuestra mente debe estar la oración por los demás. Muchos piensan que la guerra espiritual solamente es gritar y echar fuera demonios. Eso no es guerra espiritual. La guerra tenemos que enfrentarla todos los días. Ahí donde tú estás en tu casa, ponte a pensar en ese momento qué problema, qué dificultad tienes. Quizás estás enojada con tu esposo o con tu esposa. Quizás ya no se soportan. Esa es una guerra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entregarle esa guerra, esa carga a Dios. Y Dios te la ayuda a llevar.
lo más importante en la vida tenemos que tener en cuenta que tenemos que vivir es en ese son de estar todos los días orando, todos los días clamando. Pero ¿qué pasa con las personas, con un cristiano? Cuando ya Dios le concede, le da ese milagro, se olvida de Dios, ya no oran. No seamos malagradecidos. Cuando estamos en dificultad, cuando tenemos un enfermo, ¿qué es lo que hacemos? Señor, sánalo, Señor, haz esto, Señor. Lloramos, nos lamentamos, nos mechoneamos, nos jalamos los pelos. Pero Dios dice, bueno, te voy a dar el milagro. Sanó a tu enfermo. Y al otro día, seguiste orando y olvidaste. Entonces, que siempre en nuestra mente, que todos los días, así Dios me dé el milagro, así Dios no me dé el milagro, porque muchas veces Dios no permite lo que yo estoy pidiendo. Pero siempre tenemos que ser agradecidos con Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios nunca nos abandona, Dios nunca te va a dejar solo. Pero si tú le pides a Dios cuando te levantas y cuando sales de tu casa, Señor, te pido que vayas delante de mí, así como lo hacía el rey David. David salía a las batallas y le decía, Señor, yo voy pero contigo. Si tú no vas conmigo, mejor no voy. Pero ¿cómo va Dios con nosotros? Precisamente si yo no estoy haciendo el mal a los demás, si yo no le hago daño a nadie, entonces Dios irá contigo. Pero si tú eres una persona mala, grosera, chismosa, engreída, ¿será que Dios va contigo? Dios no va contigo. Va es el diablo cogido de gancho. Satanás dice, ese es un mentiroso y es el padre de la mentira. Satanás está mirando qué situación tienes en este momento. Por ejemplo, les pongo el caso de Diana. Diana tenía que hacerse un examen cada año. Satanás estaba mirando qué estamos haciendo nosotros como siervos de Dios, como hijas de siervos de Dios. Y entonces miró la debilidad y se metió. El médico te puede decir que hoy te vas a morir, pero si no es la voluntad de Dios, Él no puede hacer nada. Él no tiene poder. En mi vida muchas veces me han dicho, ya está desahuciada, usted tiene fibromialgia, usted tiene esto, usted tiene lo otro. Miles de diagnósticos me han dado. En una ocasión tenían que hacerme una cirugía de columna porque si no a los 3 meses iba a quedar inválida. Y aquí estoy de pie. ¿Y quién me tiene de pie? Dios. Entonces debemos creer a Dios, que nuestra confianza, nuestra fe esté puesta en Dios. Tenemos muchos testimonios. El caso de Martica, que le diagnosticaron cáncer, pero dijimos, no, esto se gana de rodillas, oremos. Dios la levantó. Se le cayó todo el cabello y Dios le dio mejor cabello. ¿Y quién lo hace? Solo Dios. Se lo conoce entonces a Satanás, dice, como mentiroso, como padre de la mentira, como Lucifer, como el adversario. Ahí a continuación encuentran en la lección que se les envía unos textos que tienen que leerlos. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, engañando, mintiendo. Es el acusador. Cuando alguien te acusa de algo que tú no has cometido, ten en cuenta que no es esa persona, es Satanás que se le metió a esa persona y te está acusando. Entonces, el propósito, dice, es que nos alejemos de Dios. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Satanás al meter esas mentiras es que mi fe mengüe. Verme debilitada, verme angustiada, verme desesperada. Eso es lo que quiere Satanás. Entonces, cuando tú te pones en ese lugar, Satanás está haciendo barra y diciendo, bravo, estoy ganando. Y nosotros decimos que somos intercesores. ¿Qué intercesores? ¿Cuáles guerreros? Guerreros que al menos, a la mínima que nos pone tropezón del diablo, entonces
ya no más, yo ya no quiero más, yo ya no voy a dar lecciones. Eso estaba diciendo yo. Y Satanás se me estaba burlando, ¿cierto? Debemos conocer bien quién es Dios, conocer que Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo. Yo te pregunto en esta mañana, tú como padre, si te dicen, entrégame a tu Hijo, que lo van a matar, que lo van a golpear, que lo van a escupir, que tú como madre vas a mirar lo que le van a hacer, ¿tú lo entregarías? Yo creo que nadie. ¿Quién como ser humano va a entregar a su hijo para que lo acribillen, para que lo escupan, para que lo bofeteen? Nadie. Pero Dios, en su infinita misericordia, dio a su hijo. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados, para que nos hiciera libres. Entonces debemos entender que así como Dios nos ama, nosotros tenemos la obligación de amar a Dios y de ponerlo en primer lugar, de no estar flaqueando en la fe, de no estar dudando de su poder. No te digo que no puedes llorar porque somos seres humanos, somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, podemos llorar. Lo que no podemos es desesperarnos, angustiarnos. Tenemos que pedirle todos los días al Señor que envíe esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque nos digan que los cristianos somos locos. Pero Dios nos da paz en medio de la tormenta. Ahorita tenemos que atravesar un desierto como los israelitas cuando salieron del desierto. Y esto que estamos viviendo es un desierto y es duro, duele. Ellos cuando anduvieron en el desierto tenían que caminar, tenían que aguantar el calor, la inclemencia del clima. Ahorita estamos pasando nosotros como familia un desierto. Tengo a mi hermano enfermo, tengo a mi hija que me dijeron que está mal, que yo sé que no está mal. Es un desierto, es una tormenta. Pero también Dios que nos prometió que Él iría con nosotros, así como fue con el pueblo de Israel. Dios con el pueblo de Israel se presentaba como una nube de humo, si recordamos, y los cubría del frío, los cubría del calor. Así está Dios por encima de nosotros, cubriéndonos, guardándonos. La palabra de Dios me dice que nos hará pasar por el fuego, nos hará pasar por el agua, pero que nada de eso va a tocar nuestras vidas. Entonces aprendamos a resistir. Aprendamos a coger de verdad esa palabra de Dios, aprendamos a levantarnos. Resistir, dice, es vivir una vida de sometimiento a Dios. Eso es resistir. Tengo que someterme a Dios, tengo que someterme a sus mandatos. Y resistir también es aguantar todo lo que venga, pero con la frente en alto. Porque ¿qué pasaría en este momento si tu fe está débil? Con una noticia de, ay, no, yo ya no quiero más, yo no más, pastora, vea, es que estoy así, es que no tengo ni para comer, es que si usted supiera, pastora, es lo primero que le dicen. Cuando uno le dice a una hermanita, ¿qué le pasa? Si usted supiera, como usted no tiene que aguantar hambre, como usted. Eso es no tener fe en ese Dios maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, lo que tenemos que hacer es entregarle ese día a Dios. Decirle, Señor, esta batalla la voy a ganar. El enemigo va a estar pendiente, ¿qué es lo que más te afecta? Ayer cuando yo entré a mi hermano, el diablo sabía que lo que más me afectaba era verlo en esa situación que estaba. Pero Dios me dio fuerzas para no ponerme a llorar delante de él. Me dio fuerza, me dio valor
para decirle voy a orar. Y lo más hermoso que me pareció de mi hermano era que le dice al que estaba al lado en su cama, venga, le dice, que ella va a orar porque ella está bien pegadita de Dios. Entonces yo, ¿cómo iba a defraudar esa confianza que mi hermano puso en mí, poniéndome a llorar, aunque después lloré? Aunque cuando salí de ahí me olvidé de todo, hasta de marcar el teléfono. Pero Dios nos da valor para soportar. Dios nos da estas fuerzas para levantarnos. Vamos a mirar orando con guerra espiritual. Yo no puedo hacer una guerra espiritual si antes no he hecho esa oración de fe de hacer recibir a Cristo en su corazón. No lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú primero cuando te inviten a hacer una guerra espiritual que alguien necesite? Lo primero que tienes que hacer entonces, ¿qué es? Hacer recibir a Cristo en su corazón. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y siempre que vamos a orar por alguien, siempre que en nuestra mente siempre se nos quede grabado. Si tú oras por una persona, pero esa persona no ha recibido a Cristo en su corazón, pues no va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Que Él reciba a Cristo en su corazón. Y mire, cuando trajeron a mi hermano de allá del Putumayo, porque lo trajeron en la ambulancia, fue algo que me pasó que yo, Dios mío, yo decía, Señor, me llamaron que ya estaba llegando como a las 5 de la mañana. Pero yo decía, no, pero como siempre llegan en la ambulancia y lo meten directo y ya no hay nada que hacer. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Bajo, no bajo? Y de repente no, me dio el arrebato, me levanté de la cama y me fui. Pero de aquí, de donde vivimos, a la clínica, en mi pensar pensé que era cerca, pero hubiera sido lejos y me bajé corriendo, hermanitos, me duelen las piernas, me duele todo el cuerpo, porque yo nunca he corrido. Pero gracias al Señor alcancé a llegar. Y cuando llegué, todas mis hermanas estaban afuera de la ambulancia y la puerta de la ambulancia estaba cerrada porque no lo dejaban ver. Dios es el único que abre puertas. ¿Qué hice yo? Llegué y con mis manos abrí la puerta. Y no solo la abrí, me subí. Cuando a la ambulancia no se puede subir. Me subí, me postré en el piso y empecé a orar por mi hermano. Y lo más hermoso que me permitió Dios es que recibió a Cristo. Recibió a Cristo en su corazón y yo sé que Él está haciendo la obra en él. Yo sé que es Dios el que está actuando. Yo sé que es Dios que lo trajo aquí con un propósito. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y lo más hermoso que me parecía es que cuando Él me quedó viendo se le fueron las lágrimas. Pero yo sé que esas lágrimas no eran de dolor, eran de alegría. Porque para mí mi hermano es mi papá. Yo ya no tengo papá, pero él es mi papá. Porque él fue el que me ayudó a criar, porque él fue el que me dio estudio. Y lo amo con todo el corazón. Y si lloro, no lloro de tristeza, sino de agradecimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante Dios. Derramar esas lágrimas de agradecimiento, pero a Dios. Que todos los días en nuestra boca siempre esté el orar por los demás. Que no nos olvidemos de clamar por el otro. Porque si tú clamas por los demás, Dios se encarga de tus problemas. ¿Qué nos dice entonces? Si esa persona por la que tú vas a orar recibió a Cristo, deja que Dios actúe. Dios está en él. Ya tiene a Dios en su corazón. Y es Dios el que está transformando esa vida.
Recuerda siempre, dice, para ganar la batalla, recuerda siempre que Satanás no tiene poder. Que Cristo con su muerte venció. Derramó, dice, hasta la última gota de su sangre para perdón de mis pecados y de los tuyos. Dice en Apocalipsis 12:1, y ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo del Cordero y de la palabra de testimonio. Lo que yo estoy haciéndoles es que dándoles testimonio de mi vida, de lo que estoy pasando. Y el día de mañana voy a levantar mis manos y voy a dar victoria, así como lo hacía David, porque es Dios que va delante de nosotros. Dice que el diablo le teme a la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es que lo que tengo que hacer? Siempre que vas a orar por un enfermo, pon tus manos y aplica en tus manos la sangre de Cristo. Y dile, yo te cubro con la sangre de Cristo desde la cabeza hasta los pies. Al hacer yo eso, dice que el enemigo no le gusta la sangre de Cristo, porque con la sangre de Cristo fue que venció. Porque Él venció la muerte, Él resucitó. Y recuerda siempre que el enemigo no tiene poder, ya está vencido. Tenlo en mente, el diablo no tiene poder. El médico que te dio el diagnóstico no tiene poder. Él solamente mira, es la máquina, lo que le está diciendo la máquina. El poder lo tiene Dios. Entonces debemos entender eso, tener en claro todos esos puntos. Lo primero, hacer recibir a Cristo en su corazón, hacer la oración de fe y decirle que Dios empiece a actuar en la persona. Y Dios lo va a hacer. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios te ama, Dios nos ama. Y a Dios no se le sale nada de sus manos. Dios tiene el control de nuestra vida. Lo que mirábamos en la clase pasada, si tú le entregas el control de tu vida, Dios empieza a actuar en tu vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Entonces, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Nos has demostrado tanto amor, Dios del cielo. Nos has abierto puertas donde están cerradas, Dios. Gracias te digo, Señor, por utilizarme. Gracias, Padre amado, por hacer de mí esa mujer valiente, guerrera, esforzada, oh Dios. En esta mañana entrego, Señor, a todas esas personitas que están en los hospitales, Señor. Que seas tú actuando en cada uno de ellos, Señor. Que seas tú derramando la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Y a la distancia, Señor, levanto mis manos, Señor, y me aplico la sangre de Cristo en mis manos, Señor, reconociendo, Padre, que tú moriste por nuestros pecados, Señor. Y aplico la sangre de Cristo, Señor, a esos enfermos, desde su cabeza hasta sus pies, Señor, para que seas tú actuando en esta mañana, Señor, para que tú hagas ese milagro que necesitamos, Señor. Pongo mis manos, Señor, sobre mi hija Diana, Señor, con la sangre de Cristo, Señor, y la cubro, bendito Dios del cielo, para que seas tú, Señor, haciendo esa cirugía que tienes que hacer, Dios del cielo. Que sea tu Espíritu Santo en medio de ella, Señor, dándole paz en medio de la tormenta. Y te damos gracias, Dios, porque sé que tú estás con nosotros. No nos vas a dejar, no nos vas a abandonar, porque tu palabra dice que irás delante de nosotros, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima clase, el próximo viernes. Y espero que desarrollen sus talleres.